En este video vamos a resolver los dos ejercicios del último examen de la unidad 3. El primer problema nos dice: la diferencia de potencial a través de dos capacitores en serie es de 120 voltios. La capacitancia son C1 igual a 1.00 por 10 a la 3 microfarads y C2 es igual a 1.50 por 10 a la 3 microfarads. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer en este caso es plantear el circuito. Entonces tendríamos una carga C1 y una carga C2 y un voltaje. Y es 1.00 por 10 a la 3 y 1.50 por 10 a la 3 microfaradios. Entonces, bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es la capacitancia total? La capacitancia total se puede conocer también como la capacitancia equivalente, que normalmente se saca sumando la inversa, que es 1 sobre capacitancia equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2, pero a mí se me acomoda mucho usando la fórmula de capacitancia equivalente es igual a A por B sobre A más B, siendo A C1 y B C2. Entonces, en este caso tendríamos 1 por, bueno, tendríamos 1 por 10 a la 3 por 1.50 por 10 a la 3 sobre 1 por 10 a la 3 más 1.5 por 10 a la 3, y esto nos daría un resultado de 600 microfaradios o 6 por 10 a la menos 4. Okay. Entonces, bueno, esta es la respuesta al primer inciso. Ahora, el segundo inciso nos pregunta cuál es la carga en cada uno de los capacitores. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que saber es que pues es un circuito en serie, por lo tanto la carga va a ser igual para ambos. Entonces, la carga que haya en C1 va a ser la misma que haya en C2 y la carga es igual a la capacitancia equivalente por el voltaje. Entonces, lo único que tenemos que hacer es Q va a ser igual a CEQ por B. Y entonces vamos a usar el 6 por 10 a la menos 4 que obtuvimos en el inciso anterior. 6 por 10 a la menos 4 por 120 voltios, que es la información que nos da el problema. Y por lo tanto Q va a ser igual a 0.072 coulombs. Entonces, este es el resultado de nuestro segundo inciso. El tercer inciso nos pregunta cuál es la diferencia de potencial a través de cada capacitor. Entonces, bueno, la fórmula sabemos que Q es igual a C, o sea, el capacitor por el voltaje. Pero aquí es donde vamos a tener dos tipos de voltaje y la Q se va a mantener constante porque, bueno, no se va a mantener constante, va a ser la misma porque es la Q que sacamos en el 0.072 porque ya explicamos que tiene la misma carga, y la C es la que vamos a estar cambiando dependiendo del capacitor que estemos analizando. Entonces simplemente hacemos un despeje. Entonces vamos a tener que B1 va a ser igual a Q sobre C1, y entonces Q va a ser 0.072 y C1 va a ser 1 por 10 a la 3 microfaradios. Y esto nos va a dar un resultado de 72 voltios. Y B2 va a ser igual a Q sobre C2, y esto es igual a 0.072 coulombs sobre 1.5 por 10 a la 3 microfaradios. Y esto me va a dar 48 voltios.
dando una diferencia de 24 entre ellos mismos. Entonces hay una diferencia de 24 volts entre uno y otro. La última pregunta nos dice, ¿cuál es la energía total almacenada por los capacitores? Entonces, nosotros tenemos que U es igual a U1 más U2. Y que cada U se mide, o sea, U es igual a 1/2 de Q1 al cuadrado sobre C1. Entonces, esto va a ser mi U1, nada más lo pasamos a U2 para sumarlo, entonces sería más 1/2 de Q, pues como es la misma Q2, o sea, sería Q2, pero es la misma al cuadrado sobre C2. Entonces, como sabemos que son los mismos, podemos saber que, bueno, podemos irlo simplificando de la siguiente forma. Vamos a tener 1/2 de Q al cuadrado por 1 sobre C, más, bueno, sobre C1 más 1 sobre C2. Y esto, bueno, entonces ya tendríamos que U va a ser igual a 1/2 de Q, que es el 0.072, el mismo de arriba, al cuadrado, todo esto lo elevamos al cuadrado, y esto por, pues, 1 sobre mi C1, que es 1 por 10 a la 3 microfaradios, más 1 sobre C2, que es 1.5 por 10 a la 3 microfaradios, y esto me va a dar como resultado 4.32 joules. Y fue la solución al problema número 1. Ahora, pasamos al problema número 2. El problema número 2 lo que nos dice, bueno, este problema tenía un poco más de complejidad porque era un poco confuso plantear en un inicio el circuito y entender qué era lo que teníamos que hacer, pero nos dice el problema. Cuando un dispositivo FEM de 40 voltios se coloca a través de dos resistores en serie, una corriente de 10 amperes fluye en cada uno de los resistores. Cuando el mismo dispositivo FEM se coloca a través de los mismos dos resistores en paralelo, la corriente que pasa, en este caso, será de 50. ¿Qué magnitud de ohms tienen los dos resistores? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es establecer el sistema, ¿no? Entonces vamos a tener, en el que es en serie, vamos a tener aquí una resistencia, aquí la otra resistencia, y mi voltaje. Entonces este es R1, esta va a ser R2, va a haber una corriente I1 y un voltaje. Ahora, de este problema nosotros vamos a tener que, pues, sacar una ecuación. Esta ecuación la vamos a sacar porque nosotros conocemos que voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, como tenemos nosotros dos resistencias, se suman simplemente y entonces voltaje es igual a I1 por R1 más R2. Y lo que tenemos que hacer es dejar despejadas las R1 y R2 y juntar el voltaje con la I1. Entonces vamos a tener voltaje sobre I corriente 1 es igual a R1 más R2. Ahora, por otra parte, nosotros vamos a tener el sistema en paralelo. Entonces vamos a tener el sistema, se va a ver de la siguiente forma. Simplemente tenemos aquí una resistencia y un voltaje. Entonces esta va a ser R1, R2, y aquí la corriente va hacia acá igual, y esta va a ser I2 y un voltaje. Entonces aquí, bueno, tenemos que sacar lo mismo, una ecuación con la cual podamos trabajar teniendo R1, R2 y voltaje y I2 involucrados. Entonces, en este caso, como sabemos que están en paralelos, no se suman directos, sino que se suma a la inversa, y por lo tanto tendremos que
voltaje 2 es igual a la I2 por mi resistencia 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2, y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. A la menos 1, perdón, no al cuadrado. Entonces, de igual forma, simplemente despejamos. Tenemos que despejar mi voltaje 2 para que quede con I2. Y bueno, y esto nos quedaría voltaje es igual a I2 es igual a, como todo estaba a la menos 1, le tenemos que quitar el menos 1, y se puede resolver además de la misma forma que en el primer problema, donde había explicado que yo prefería trabajar con la operación de A por B sobre A más B. Entonces solo nos quedaría R1 por R2 sobre R1 más R2. Y estas son nuestras dos operaciones a trabajar. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar cada una de las expresiones entre ellas mismas. Entonces, vamos a tener que, bueno, si a esta le llamamos X y a esta le llamamos Y, vamos a tener que, lo que tenemos que hacer es X por Y. Y pues esto nos va a dar, vamos a multiplicar las B's, entonces vamos a tener B cuadrada es igual a I1 más I2, perdón, van a ser igual a simplemente R1 más R2 por R1 por R2 sobre R1 más R2. Ahora, tenemos que dejar todo en términos de R1 o R2, la que nosotros elijamos. Entonces, para esto nosotros vamos a tener que, bueno, en este caso lo que nosotros elegimos es despejar de R1. No, R2, perdón. Despejamos R2, y entonces R2 va a ser igual a B sobre I1 menos R1. Entonces, de esta forma ya podemos trabajar todo en términos de R1 sin tener involucrado la R2. Entonces, vamos a tener aquí en este caso, bueno, o sea, aquí lo que pasa es que como tenemos R1 más R2 y acá también hay uno R1 más R2, se pueden eliminar, y esto te va a quedar solo como R1 por R2, que R2 ya le dimos un valor en esta parte. Entonces va a quedar como, esto va a ser igual a R1 por todo lo que tenemos en el B sobre corriente 1 menos R1. ¿Ok? Entonces, esto que obtuvimos ahorita, lo que tenemos que hacer es igualarlo. O sea, o sea, te queda B2, B al cuadrado sobre I1 menos, no, por I2 es igual a R1, que lo podemos resolver, o sea, lo podemos, lo resolvemos multiplicando el término de afuera por los dos términos de adentro. Entonces tenemos R1 B sobre corriente 1 menos R1 al cuadrado. Ahora, esto nosotros lo vamos a poder dejar expresado. Lo tenemos que igualar a 0, y entonces lo pasamos todo a un lado y dejamos igualado a 0 nada más, y nos va a quedar como R1 al cuadrado menos R1B sobre I1 más B2 B al cuadrado sobre I1 por I2 igual a 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es meter los valores que se nos otorgan en un inicio del problema para sustituir los términos que ya conocemos.
Entonces, o sea, vamos a tener R1, no la conocemos, la estamos buscando. Entonces, R1 al cuadrado por, y aquí le sacamos la R1 y dejamos entre un paréntesis el V sobre corriente 1. Entonces, el voltaje del primer problema nos dice que es 40 y su corriente es 10. Entonces, este pedazo de aquí va a ser 4. Entonces, nos va a quedar R1 4 más el voltaje al cuadrado. El voltaje en ambos casos es 40 y entonces tendríamos 40 sobre, en la corriente 1 es 10, la corriente 2 es 50 y esto nos va a dar 3.2. Entonces más 3.2 igual a 0. Y una vez teniendo esto, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos una ecuación cuadrática, porque tenemos cuadrado, bueno, término al cuadrado, término sin estar elevado y sin la incógnita. Entonces, lo único que hacemos en este caso es metemos nuestros datos en la calculadora y ponemos, en el primer caso que es R1 al cuadrado, ponemos el 1, en el segundo ponemos el menos 4 y en el último el más 3.2. Y esto nos va a dar dos resultados, que el primero va a ser el equivalente a R1, el segundo va a ser el equivalente a R2, y entonces, bueno, R1 va a ser igual a 2.894 y R2 va a ser igual a 1.1055. Y estos son los dos resultados obtenidos de la resistencia.